En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Tras guiarnos por los rincones menos conocidos de Europa en Polifemo vive al este, Daniel Pinilla vuelve a apostar por la literatura de viajes en su nuevo libro Operación Malinche. ¿A dónde nos llevas esta vez de viaje, Daniel? En esta ocasión vamos a Centroamérica, a lo que es el Istmo de Centroamérica. El recorrido parte de Belice, acaba en Panamá, son 7 países, una geografía no muy extensa, pero que da para mucho. Entonces, bueno, salgo de Belice, paso por Guatemala, Salvador, después supongo que tocaremos el tema de Mágico González, porque estuve con él, que tiene mucha potencia aquí en Cádiz. Después Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Y te has metido en Honduras? Sí, me he metido bastante en Honduras. Hombre, vamos a ver, en Centroamérica hay 2 maneras de viajar, básicamente. Por las condiciones que tiene la región, que es una región en la que hay que decirlo claro, bueno, pues hay bastante inseguridad, las maras son fuertes, el narcotráfico controla buena parte del territorio, la policía y los militares, o sea, los estamentos públicos, no tienen grandes sueldos, con lo cual son potencialmente corrompibles. Hay, por supuesto, gente honesta y gente maravillosa, ¿no? Pero lamentablemente este otro escenario hay que contemplarlo, ¿no? Entonces hay muchas familias desestructuradas, muchas familias en las que el padre pues puede estar de inmigrante legal en Estados Unidos o cualquiera sabe dónde, la madre ya veremos, y hay muchas bocas que alimentar, y los chiquillos, en cuanto tienen cierta edad de ir a la calle a buscar comida o buscar, digamos, un ingreso económico, pues la escolarización se abandona y son captados por las maras. Y entonces, bueno, pues prácticamente se convierten en carne de presidio o de que le metan un balazo, lamentablemente. Dios quiera que esto cambie. Los atractivos de estos países son muchos, o sea, porque hay mucha cultura precolombina, hay muchas ciudades coloniales, hay maravillosos parques nacionales, hay volcanes, hay playas, hay mucho que conocer. Es muy económico en comparación, digamos, al gasto medio que podemos tener aquí en España y en Europa. Entonces, para manejarse por esos países, pues bueno, está la opción, digamos, que yo sugiero a quien no quiera tener un inconveniente, que es moverse de centro turístico puntero a centro turístico puntero. Hablamos, por ejemplo, de, ¿qué te digo yo? Pues vas a las ruinas de Copán en Honduras y dices, bueno, voy a visitar, mi siguiente punto va a ser la isla de Roatán, que es un sitio para hacer buceo maravilloso. Bueno, pues contratas un transporte express para turistas, cristales tintados, ese transporte va de punta a punta, o sea, de puerta a puerta, no va haciendo paradas, optimizas el tiempo, pero claro, por el camino te vas perdiendo mucho de la verdad de esos países. Evitas situaciones comprometidas, a lo mejor en terminales de autobuses, gente que sube a los autobuses pues para ofrecer algún tipo de comida, mercancía, de aquella manera. La mayoría son muy agradables, pero a lo mejor alguno te puede sentir intimidado. Y bueno, ahí hay que elegir, ¿no? Está la opción A, la que te digo, que es, digamos, de burbujita de seguridad a burbujita de seguridad, o la opción B, que es vivir los países a lo que te vayas encontrando, ¿no? Esa es la que has elegido tú. Y claro, yo he hecho la segunda opción porque es la que más me ponía para hacer el libro, para entender los países. Te requiere una labor de documentación previa de muchos libros, sobre todo de historia, de política, para saber por qué la gente, bueno, pues porque ha habido este historial de guerras civiles tan acentuado, sobre todo en determinados países, que ha creado este caldo de cultivo de desconfianza en las instituciones, de una corrupción prácticamente de forma continuada. ¿Cuál es el grado de incidencia de las culturas indígenas en el día a día? Todo eso tienes que, digamos, documentarte. Y evidentemente lo saboreas, lo aprecias y lo palpas, pues, digamos, haciendo vida a pie de calle, ¿no? Entonces, bueno, asume ciertos riesgos. Yo soy la prueba viviente de que se puede ir por Centroamérica más de 2 meses, prácticamente diseñando cada día dónde vas a dormir y decidiendo sobre el camino sin que tengas un percance serio. Si es cierto que yo, por ejemplo, en alguna ocasión también he visto, y suena muy mal decirlo, pero he visto a alguien que habían asesinado en la calle, y yo pasé un rato después de que se hubiera producido. En algún que otro lugar, pues bueno, no es conveniente salir por las noches, por lo que te pueda suceder. He tenido alguna ocasión en la que, bueno, sí, te puedo decir que he pasado cierto miedo, pero claro, yo también he tentado un poco la suerte, porque yo, por ejemplo, me he ido en Belice a la cárcel para hablar con mareros, he estado hablando con gente, bueno, que coquetea con el narcotráfico, he hablado con policías que combaten ese narcotráfico, me he ido a lugares un poquito más apartados, donde hay gente que hace religiones costumbristas. Muchos son gente estupenda que tiene una manera de entender el mundo y no tiene más lectura, pero también hay otros que, bueno, que practican la magia negra y que bueno, que nos parece cosa de película o de novela de Emilio Salgari, pero que eso a día de hoy funciona, ¿no? Y bueno, no es agradable, ¿no? Gente que hace, digamos, rituales para que a otras personas le pase algo malo, ¿no? Claro, pero para conocer todas esas cosas y ser capaz de contarlas después, hay que vivirlas
En persona. Exactamente, y eso es lo que tú has hecho, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Más de 2 meses, dices. He estado, sí, en torno un poco más de 2 meses. Me fui a final del año pasado, un poquito antes de fin de año, y regresé ya pasado los carnavales, en torno, sí, un poquito más de 2 meses, y bueno, con una intensidad tremenda. La verdad que me lo he pasado fenomenal. He tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, a gente muy significativa para determinados países, como es el propio Mágico González, ¿no? Que en los años duros de plomo de la Guerra del Salvador, él estaba jugando al fútbol en Europa, principalmente en Cádiz, y bueno, a día de hoy, pues por ejemplo, el año pasado, este año, le han dado una pensión vitalicia, lo que viene a ser una paguita, ¿no? Sí. Una pensión vitalicia que le ha autorizado el Parlamento con 90 y tantísimos % de votos a favor, porque él es, digamos, la persona con la que todo el mundo está de acuerdo en Salvador, a la que hay que apreciar. Y bueno, su visión de la guerra y su visión de por dónde van los tiros en el país, teniendo en cuenta, bueno, que Mágico es una persona de una bondad extrema y que, dicho con todo el cariño y el respeto, bueno, pues de cierta manera es un niño grande, ¿no? Con lo cual tiene muchas virtudes, pero también es un poquito el espejo del país, ¿no? Un país que podría dar un salto de calidad, digamos, en organización, y que hasta cierto punto es conformista con lo que tiene, porque es un país precioso y es un país que, bueno, que le falta a lo mejor tener ese punto de amor propio, de decir, señores, vamos a funcionar mejor, ¿no? Que podemos hacerlo. Después, por ejemplo, en Nicaragua estuve con Ernesto Cardenal, el poeta y ex sacerdote desde que se peleó con Juan Pablo II, que fue una figura importantísima en la guerra contra Somoza de los años 70. Después, bueno, he estado con gente que busca tesoros de piratas, que igualmente puede parecer algo trasnochado, pero en absoluto lo es. E incluso, fíjate qué curioso, Miguel, he conocido una persona, allí hay mucha gente, sobre todo en la parte de Honduras, en la parte norte de Honduras, hay mucha gente que considera, y también en El Salvador, que considera que los tesoros de piratas están custodiados por los fantasmas de los piratas que en su momento fueron los dueños del tesoro. No me digas. Entonces, esos fantasmas, digamos, le comunican a sus descendientes, a través de sueños, cómo pueden encontrar ese tesoro. O bien se lo comunica a gente que, digamos, tiene unos valores especiales, que son especialmente bondadosas, especialmente valerosas, tal. Y le ponen unas pruebas. Le dice, bueno, mañana te pasará esto y tendrás que hacer esto, y si no lo haces, el tesoro no va a aparecer. Si tú no estás en ninguno de las dos ecuaciones, si no eres ni descendiente ni especialmente valeroso, por lo menos yo no estoy en ninguna de las dos, no sé tú, tienes la opción de hacer un pacto y pagar por esa información. Y es el conocido pacto con el diablo. Que aunque parece una cosa que, bueno, Dios santo, ¿qué me está contando? Sí. Es lo mismo que yo pensé cuando me lo contaron en una isla que se llama Meanguera, está en el Golfo de Fonseca, una isla que pertenece a El Salvador, y que yo había leído un libro que decía que el tesoro de Francis Drake, que por cierto intentó conquistar Cádiz y La Coruña, pues no se ha encontrado, que está en esa isla. Entonces yo fui a la isla prácticamente pues para reconstruir la historia de Francis Drake y ver qué hay de verdad en todo eso. Y bueno, conocí a una señora que me derivó a su hermano, y su hermano, cuando era bebé, habían llegado unos americanos, unos gringos, dicen ellos, para comprarlo, literalmente. Claro, yo me llevaba las manos a la cabeza, digo, ¿cómo comprarlo? Y me lo explicaban, no, claro, es que ellos querían un bebé no bautizado porque es, digamos, lo que iban a ofrecer en pago para obtener la información. Yo pensaba que me estaban tirando el pelo. No me extraña. Claro, digo, bueno, esto es la típica broma, al turista que llega le hacemos la bromita, y realmente no es así. Yo hablé con este señor, eso sucedió, y de hecho, una vez empiezas a rascar, hay gente que lo considera que es cierto, que las cosas funcionan de esta manera. Incluso, bueno, las leyendas de la Llorona, o de que son seres que se supone que se aparecen por la noche y que si tienes un encuentro con ellos, pues no te podrás quedar embarazada, o no podrás tener descendencia, o tal, o sí, o no. La gente cree que realmente muchos de ellos tienen existencia física. Y claro, yo en su momento lo veía con mucha distancia, pero claro, si te pones a pensar, ¿cuánta gente, por ejemplo, va al Rocío, ¿no? y piensa que tocando un varal en una plaza con miles y miles de personas va a sanar? Y lo cree porque tiene fe, y hay que respetarlo porque es su creencia. Pues igualmente también hay que respetar esta consideración de la vida, y la verdad que es muy interesante. En Centroamérica también, te rescato 2 anécdotas más. Estuve con una familia de Amish que viven sin electricidad ninguna, sin ningún adelanto tecnológico, se autoabastecen ellos mismos. A mí me invitaron a almorzar, gente de una amabilidad extrema, y claro, cosas que para nosotros se nos pierde el móvil y es la tragedia número uno, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya no tengo vida social. Claro, ellos, tú le hablas de marca, le hablas de cantantes conocidos, no saben nada. Una felicidad y una manera de entender la vida, eso no está pagado. Esa charla, por ejemplo, ya te ha pagado el viaje, por lo menos para mí. Claro. O sea, es absolutamente interesante, y también con alguna chamanik, porque es femenino, descendiente de los mayas, que también le he preguntado
bueno, por aquella supuesta maldición que iba a desaparecer el mundo en 2012, que había de verdad, que no, claro. Ahora, desde el punto de vista de ellos, te enteras de que, bueno, que qué deformación habíamos hecho de lo que nosotros pensábamos que ellos habían dicho. Claro. Y bueno, lo que tú dices, ¿no, Miguel? Que hay que estar en el terreno para verlo. Muy bien, pues todas estas cosas que nos suenan tan extraordinarias y muchas más están en este nuevo libro de Daniel Vamos a decir Pinilla, el nombre, ¿no? Operación Malinche. Operación Malinche, que, bueno, ya lo he presentado en Sevilla, esta semana en Cádiz, la semana que viene en Madrid, vamos a hacer un pequeño tour. Ya está disponible también en todas las plataformas, el que tenga la amabilidad y le apetezca. Si se mete, por ejemplo, yo me he creado una página web, que creo que los escritores tienen que hacerlo, y más vale tarde que nunca. Es fácil de buscar la tuya. Bueno, sí, es Dani Pinilla, mi nombre, danipinilla.com, ahí están todas las plataformas, y después, evidentemente, pues está entrando también en librerías. Y yo qué te voy a decir, que animo a todo el mundo que le dé una oportunidad a la literatura de viajes, porque se aprende mucho escribiéndolo, y yo confío que el que lo lea, pues que haga ese pequeño viaje con la imaginación, y que paralelamente, bueno, pues también aprenda todo lo que hay por aprender en estos países, que es muchísimo. Pues seguro que sí. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Miguel.